Hola, soy la señora Sánchez y soy guardia de un cruce peatonal. Una de mis responsabilidades es asegurarme de que los niños crucen la calle de manera segura. Es fácil mantenerse seguro si se obedecen unas cuantas reglas básicas. Ahora mismo voy a ver a algunos de mis amigos jóvenes. ¿Por qué no me acompañas? Creo que aprenderás algunas cosas nuevas y te divertirás aprendiéndolas. Aquí están mis amigos. ¡Hola, chicos! ¡Hola, señora Sánchez! Antes de comenzar, quiero que conozcan al verdadero profesor, Sergio Silvato. Hola, soy Sergio Silvato y tengo que comunicarte un mensaje importante sobre cómo se cruza una calle. Hasta que no seas mayor, de 11 o 12 años, siempre es mejor que cruces la calle en una esquina, acompañado de una persona adulta en quien confíes. Pues los guardias de cruces peatonales, los policías, tus padres o tus abuelos no siempre estarán allí cuando los necesitas. Así que la señora Sánchez y yo vamos a enseñarte a cruzar una calle en caso de que no haya nadie que te pueda ayudar. Quiero que conozcas a algunos de mis amigos. Te presento a Laura, Diego y Cristina. ¡Hola! ¡Hola! Laura, Diego y Cristina son mis amigos porque saben cómo cruzar la calle correctamente. ¿Quieres aprender a cruzar la calle de manera segura? De la forma en que lo hacemos no es difícil. En realidad es bastante fácil. ¡Fenomenal! Ahora, lo primero que vamos a aprender es lo que es el bordillo de la acera. Laura, si quieres ser un peatón seguro al cruzar la calle, ¿qué haces cuando llegas al bordillo de la acera o al borde de la calle si no hay bordillo? Te detienes. Diego, ¿qué haces cuando llegas al bordillo de la acera? Te detienes. Cristina, ¿qué haces cuando llegas al bordillo de la acera? Te detienes. Cuando llegas al bordillo de la acera o al borde de la calle si no hay bordillo, ¿te detienes? Siempre. Todas las veces. Te detienes siempre. La primera regla importante que tienen que recordar es detenerse cuando lleguen al bordillo de la acera o al borde de la calle si no hay bordillo. Tienes toda la razón. Te detienes siempre porque puede que haya autos que estén pasando y no quieres que te atropellen. Puede que un auto se acerque por la izquierda o puede que se acerque por la derecha. Por eso, primero miras a la izquierda, luego a la derecha y finalmente miras a la izquierda otra vez. Solo para asegurarte. Gracias, Sergio Silvato. ¿Todos entendieron? ¡Sí! Antes de cruzar la calle, por cualquier motivo, cuando llegues al bordillo de la acera o al borde de la calle si no hay bordillo, te detienes. A continuación, miras a la izquierda, luego a la derecha y de nuevo a la izquierda. No cruces la calle hasta que estés seguro de que no viene ningún auto. Ahora, para comprobar que saben distinguir la izquierda de la derecha, saluden con la mano izquierda. Muy bien. Ahora saluden con la mano derecha. Vamos a saludar más con la mano derecha. ¡Vamos! ¡Más rápido! Muy bien, muy bien. Ahora saludemos de nuevo. La mano izquierda, la mano derecha, la izquierda de nuevo. Muy bien. Laura, ¿te gustaría enseñarnos cómo se cruza la calle de manera segura? Por supuesto. Que no se les olvide. Se paran primero en el bordillo de la acera o en el borde de la calle si no hay bordillo. Luego miran hacia la izquierda, luego a la derecha y otra vez a la izquierda. Pero ahora ven que se acerca un auto. Así que esperan a que pase el auto y luego empiezan de nuevo. Miran hacia la izquierda, luego a la derecha y otra vez a la izquierda. Y ahora miran que ya no vienen autos, así que pueden cruzar. Muy bien hecho. Gracias, Laura. Cristina, ahora te toca a ti. ¿Nos puedes enseñar cómo se hace? Seguro. Primero, se detienen en el bordillo de la acera. Miran hacia la izquierda y luego a la derecha, pero se acerca un auto. Así que esperan a que pase y comienzan de nuevo. Miran a la izquierda, luego a la derecha y otra vez a la izquierda.
Ahora ya no pasan autos y pueden cruzar sin problema. Excelente, Cristina. Recuerda que tienes que pararte y mirar. Izquierda, derecha, izquierda, siempre que cruces una calle. Así lo haré. Gracias, Cristina. ¿Hasta aquí todos entienden? ¡Sí! Eso me imaginé. Ahora, ¿qué hacen si hay autos estacionados en la calle? Se detienen en el bordillo, pero no alcanzan a ver si viene o no un auto. Es una situación distinta, ¿verdad? Diego, ¿nos puedes enseñar qué hacemos en ese caso? Pues me detengo en el bordillo de la acera y compruebo que los autos estacionados no estén en marcha y que no haya conductores dentro de ellos. Después voy a la orilla del lado de afuera de donde están estacionados los autos y me detengo. Si se acerca un auto, doy un paso atrás hasta que pase y luego salgo al borde de nuevo y miro a la izquierda, luego a la derecha y otra vez a la izquierda hasta que vea que ya no pasan más autos. Bien, gracias, Diego. Sergio Silvato, por favor, repite las 3 reglas básicas que debemos recordar. Primero, antes de bajarse de la acera, deténganse siempre en el bordillo o al borde de la calle si no hay bordillo. Segundo, después de pararse en el bordillo, siempre miren primero a la izquierda, luego a la derecha y de nuevo a la izquierda, hasta que se aseguran de que no pasa ningún auto. Tercero, si hay autos estacionados en la calle, vayan siempre a la orilla del lado de afuera de donde están estacionados, para que los puedan ver, y deténganse antes de mirar a la izquierda, a la derecha y de nuevo a la izquierda. Si ven que se acerca un auto desde cualquier dirección, esperen hasta que pase y luego miren a la izquierda, luego a la derecha y de nuevo a la izquierda, hasta que no pase ningún auto cuando miren. ¡Eso es todo! ¡Gracias, Sergio Silvato!